la diapositiva. Bueno, espérate, voy a grabar. Entonces, de nuevo, buenos días. Sí, hoy van a realizar las exposiciones asignadas, las cuales ya saben, tienen un valor de 2 puntos oro, que tienen en cuenta el manejo del tema y el material audiovisual que van a hacer. Sí, ya puedes compartir lo que nos tengas preparado. Muchos dentro de diapositivas también ponen un video corto y así. Ya saben que tienen más o menos cuántos minutos cada uno. Se les 5, olvidaron. 10. 10. Ah, 10. Ok, este, ya la solo que, estamos viendo. solo que bibliografía fue que no puse. Bueno, ella va rebajando. Acuerden que todo, absolutamente todo que hagan conmigo requiere una bibliografía. ¿Listo? Eh, Ok. ya ¿Puedes para la ampliarlo, otra. por favor? Ok, Alex. Ok. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alex Norris. A mí me tocó exponer acerca de la reducción. Bien, solo les voy a dar dos conceptos básicos de reducción, tanto como para química orgánica y en química general. Bien, dice que en química orgánica la disminución de enlaces de átomos, permítame, de átomos de oxígeno a átomos de carbono o el aumento de enlaces de hidrógeno a átomos de carbono se interpreta como una reducción. Y en química, reducción es el proceso electroquímico por el cual un átomo o un ion gana electrones, que implica la disminución de su estado de oxidación. Bien, ¿qué es una reacción oxidorreducción? Bien, una reacción oxidorreducción o redox es una reacción de transferencia de electrones. Como bien sabemos, los electrones son subpartículas, perdón, son partículas subatómicas con carga negativa, ¿no? Bien, dice que la especie que pierde los electrones se oxida y la que los gana se reduce, ¿verdad? Se le llama reductor a la especie que cede los electrones y oxidante a la que los capta. Aquí tengo un ejemplo de reducción con el tetrafluoruro de metano y el metano. Dice, por ejemplo, si el tetrafluoruro metano reacciona de tal manera que se convierte en metano, se dice entonces que ocurrió una reducción, ya que el flúor es mucho más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Como resultado, el carbono está menos oxidado que el metano, que en el tetrafluoruro metano, lo que es igual a decir que se ha reducido. Como bien podemos observar en la pantalla, tenemos dos átomos, ¿verdad? En el primer átomo se está dando lo que viene siendo la oxidación, que está perdiendo todas esas cargas negativas, todas esas subpartículas, las está perdiendo y el otro átomo las está captando, ¿verdad? Y en esa captación es donde se está dando la reducción. Bien, reacciones eh, oxidorreducción en compuestos orgánicos de azufre. Este también es como un ejemplo. Dice, los compuestos inorgánicos de azufre están sujetos a una variedad de reacciones de oxidorreducción que en su mayoría son realizadas por microorganismos desde el punto de vista de las condiciones agrícolas. El efecto más importante de estas transformaciones están enfocadas hacia las formas de azufre completamente oxidado, como los sulfatos, y completamente reducidos a ácidos sulfhídricos, creo que. La reducción de sulfatos por los microorganismos ocurre de dos maneras. Dentro de estas dos maneras, una es que si el azufre es incorporado en los constituyentes orgánicos celulares, tales como son los aminoácidos, ¿verdad? A este proceso se le llama inmovilización. Y por la otra parte, un grupo de especies de bacterias, que son los microorganismos, ¿verdad? Son los que hacen la transformación de los sulfuros, tal como viene siendo a los ácidos sulfhídricos. Como producto final,
Entonces, esto es un proceso denominado reducción respiratoria, ya que los microorganismos están llevando esa reducción respiratoria, ¿no? Este, aquí tengo un ejemplo de saturación eh, de agua en los suelos, ¿verdad? El requisito indispensable para que se desarrolle el proceso de reducción es la existencia de un exceso de agua en los suelos durante un determinado tiempo. Como bien sabemos, el agua está compuesto por dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, y el oxígeno, ¿verdad? Este se oxida y es el que contiene las cargas negativas, que son los electrones, y al haber una alta presencia de hidrógeno, este, que vendrían siendo las cargas positivas, los protones. Entonces, cuando un suelo está muy saturado de agua, en ese suelo se está dando una alta reducción. Presencia de materia orgánica disuelta. Los suelos muy pobres en materia orgánica no presentan en general rasgos hidromórficos, aunque se encuentren saturados en agua durante un tiempo apreciable. Bien, el agua, al desplazarse lentamente a través del suelo, se va cargando de residuos orgánicos y adquiere una fuerte reacción reductora. O sea, el agua, entre más se desplaza por el suelo, esta va adheriendo materia orgánica, y como sabemos que la materia orgánica eh, contiene ¿cómo es? Residualidad ácida, que son los protones de carga positiva. Entonces, al tener un contacto con el oxígeno, se va dando una reducción. Aquí tengo un breve video en donde más o menos explican este tipo de reacción de oxidorreducción. Un video corto de 1 minuto. Uno de los conceptos tan básicos como confusos en bioquímica es el de reacciones de oxidación y reducción. Se definen las reacciones redox, de reducción y oxidación, como aquellas en las que hay transferencia de electrones. Pero yo creo que se entiende mejor si tenemos en cuenta que la palabra oxidarse viene de oxígeno. Efectivamente, si cogemos un clavito de hierro, un tornillo, y lo dejamos a la intemperie y reacciona con oxígeno, ese hierro se transforma en óxido de hierro. Es decir, el hierro se ha oxidado, ha ganado oxígeno. Las reacciones de reducción son exactamente lo contrario. Entonces, en una oxidación se gana oxígeno, en una reducción se pierde. Reducirse en química no quiere decir hacerse más pequeño, sino perder oxígeno. Pensemos ahora en el oxígeno. Con la periódica lo tenemos situado hacia derecha, hacia arriba. Es decir, es un elemento muy electronegativo. Tiene la capacidad de retener o atraer hacia sí los electrones cuando forma parte de otra molécula. Entonces, el efecto para los otros átomos de esa molécula es como si perdieran los electrones. Por eso decimos también que en una reacción de oxidación, la molécula o el átomo que se oxida pierde electrones. En caso contrario, en caso de ganar electrones, tenemos una reacción de reducción. Aquí tenemos aclarado ya el tema de la transferencia de electrones. Bien, gracias por su atención. Sería todo. Bueno, Alex Norris, muchas gracias. Para aportarles aquí, muchachos. Bueno, este tema es algo complejo, es algo, como decía también el señor del video, es Una algo pregunta, con... Master. Dime. Sigue compartiendo la pantalla. Sí, Bueno, ok. dale a finalizar. Entonces les decía que es algo complejo ese tema, ¿no? Pero entonces también los invito a que vean y repasen oxidorreducción desde el punto de vista agrícola, ¿sí? Aquí está bien para introducir al tema, pero faltó un poco más la parte de suelo, de oxidorreducción en suelo. De qué reacciones redox, como le llamamos, qué reacciones redox
son los que más se suscitan en los suelos, ¿sí? Como muy bien dijiste, cuando hay suelos entonces inundados o cuando el suelo está totalmente saturado, ¿sí? Cuando hablamos de inundación o saturación y estamos hablando de redox, entonces pensemos en agua, ¿sí? Pensemos en agua, ¿sí? Diferente estuviéramos hablando de conductividad eléctrica porque también estudiaríamos con un suelo saturado, pero ya sería de sales, ¿ok? Entonces, miremos el contexto. Aquí que quiero que complementen, que creo que te faltó un poco, Alex, el punto de vista ese de suelo. Complementenlo, tengo uno de los mejores documentos que he encontrado para oxidorreducción. Es un documento un poco pesado, no de gigabytes, megabytes, no, pesado de entender, ¿sí? Pero si ustedes lo leen 2, 3 veces, a la par lo leen analíticamente y consultando lo que no entienden, o sea, palabras claves y cosas así, consultando lo que no entienden, yo sé que vamos a aportar, ¿sí? ¿A aportar en qué? En este tema. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes sepan qué hacer cuando se les presentan procesos de oxidorreducción en una finca, ¿sí? ¿Qué hacer, por ejemplo, si nos encontramos con una toxicidad de hierro y resulta que nadie le está aplicando hierro a ese cultivo? Eso es una pregunta gigantesca y ¿cómo así? Me aparece análisis de tejido vegetal, con unas toxicidades de hierro. La planta me muestra toxicidades de hierro, pero nadie le está aplicando hierro. ¿Qué está sucediendo? Pensemos en redox, ¿sí? Pensemos en redox, ¿cómo vamos a aportar, digamos, fuentes nitrogenadas en un suelo? Normalmente el cultivo que se hace y que se suscita muchas condiciones redox es el arroz, ¿sí? El arroz si no es por secano, ¿sí? No por inundación. Entonces, los invito a mirar ese documento, está dentro de la carpeta que le llamamos o le he llamado ayudas didácticas, ¿sí? Que son un montón de documentos. Allí está, repásenlo, reléanlo, si no entienden algo con mucho gusto, me preguntan. ¿Eso? Ese es algo como de arroz por inundación, dice algo de arroz. Entonces, léanlo. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces aquí. José Vaca, puedes compartir pantalla. Máster, buen día. Buen día. ¿Qué posibilidad hay de que yo le envíe las diapos y usted las comparta? Porque como usted sabe, estoy en el trabajo y ¿Pero qué hacemos? Es que si esa era una posibilidad, tendrías que haberme, desde el celular lo puedes hacer. puedo compartir desde el teléfono. Claro. Tenías que haber estudiado esto y prever esto, ¿sí? Pero no este momento de decirme, ay, se las puedo mandar. No, desde hace mucho. Sí, Dale, tiene trata de razón. compartirlo. Ok, Máster, ahorita voy a intentar. Acuérdese que parte de la formación de ustedes es que se vuelvan responsables, pero a todo nivel, ¿no? Yo sé que a veces existen dificultades, pero hay que superarlas. Desde el celular lo han hecho bastantes estudiantes, han expuesto desde el celular. ¿Ya encontraste desde dónde? Ahorita estoy buscando, Máster. Deme un minuto. Bueno, mientras tanto, entonces que vayas poniendo a Rafael Flores. José, para la próxima, tenías que haber previsto esto. Si no sabías hacerlo, buscar en YouTube un tutorial. O sea, no se varen, muchachos, no se varen en la vida. Búsquenle por dónde. ¿Listo? Entonces, te vamos a dar ese ratito y mientras vamos con Rafael Flores. Máster, yo hablé con usted hace poco. Ah, tú eres, ok, entonces faltaría solamente Ángel. ¿Y Ángel qué le pasó? Se desconectó Ángel. Creo que el internet, Lo creo que el sacó. internet se le acabó, me había dicho, porque como que la activa super recarga, creo. Ah, entiendo. Eso es otra cosa que tenía que haber previsto.
¿Sí? Bueno, José Vaca, entonces solamente faltarías tú. Y el único que tiene una excusa real y sustentable es Alex Flores. De resto, si Ángel no se aparece, entonces tendría 0 en su nota. A ver si le escribes a Alex Norris, porfa. Le escribes a Sí, José está bien. Ángel. Sí, porque solamente hoy tenemos para hacer esto. José Vaca, ¿cómo vas? Ok, José Vaca, ya puedes, no te escuchamos aún. ¿Qué pasó? Ok, Bueno, te escuchamos. muy buenos días. Mi nombre es José Avercio Vaca Ramos. Disculpen un poco lo que es la demora, pero es bien complicado trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿verdad? Pero siempre se sale. Yo les voy a explicar un poco acerca de lo que es la sustitución isomórfica desde el punto de vista edafológico, ¿verdad? Para la clase de fertilidad de suelos y fertilizantes. Bueno, primero que nada, hay una pregunta clave que es una sustitución isomórfica y cómo se origina, ¿verdad? Una sustitución isomórfica implica que el sitio normalmente que ocupa un cation formado de red cristalina, como ser los silicatos, el aluminio, el magnesio, etcétera, ¿verdad? Es ocupado por otro cation, asimismo formador de una red, ¿verdad? Y con tamaño similar. Esto ocurre en la propia red, ya sea durante el crecimiento cristalino o durante su alteración química. En cualquier caso, se trata de un proceso lento o muy lento, ya que afecta a la química interna de lo que es el mineral. La familia de los silicatos, les voy a dar un poco de generalidades de los silicatos, comprende lo que son la mayoría de los minerales de la corteza terrestre, incluido el cuarzo, y como veremos, su composición, su estructura están relacionados directamente con la historia geológica de lo que es la Tierra, ¿verdad? Es decir, depende de la naturaleza de la roca madre que les dio origen, así como del ambiente al que fueron sometidos durante la etapa de arrastre o deposición de lo que son las arcillas, ¿verdad? Los silicatos o las arcillas, perdón, son una rama, podríamos decirlo, de los silicatos y su formación obedeció a 3 mecanismos principales, lo que son por herencia, por neoformación y por lo que es transformación. Lo verdaderamente importante de este proceso es que puede generar cargas eléctricas en la inmensa mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando un átomo de aluminio ocupa el lugar que corresponde a un silicato en una capa tetraédrica, que se lo voy a explicar un poco más adelante, esta carga es negativa, ya que la sustitución produce un déficit de una carga positiva, ¿verdad? A veces puede suceder que una sustitución origine carga positiva, por ejemplo, cuando un magnesio más 2 es sustituido por un hierro más 3 o un hierro más 2. Este se oxida a lo que es un hierro 3, ¿verdad? E incluso no modificar la carga eléctrica, sustitución de hierro más 2 por magnesio más 2, ¿verdad? Y viceversa. Pero la norma general es que la carga neta generada por el conjunto total de las sustituciones es totalmente negativa. Los otros mecanismos que, que implicaron una reducción química entre varios componentes o a partir de lo que es una arcilla, por lo que este tipo de formación requirió, perdón, una mayor energía y ciertas condiciones hidrotérmicas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar lo que es un tetraedro. El tetraedro es, como les explicaba, es la sustitución isomórfica implicada que el sitio que ocupa un cation en la red cristalina es ocupado por otro cation con radio iónico similar y con carga igual o diferente, ¿verdad? Como les explicaba anteriormente.
Hay que recordar que esta carga eléctrica se mantiene en tanto se mantenga la propia sustitución. Por eso se denomina carga permanente, en oposición a la carga de lo que es variable, ¿verdad? Cuya magnitud y signo dependen de lo que es el potencial de hidrógeno de la fase líquida del suelo. Los tetraedros podríamos explicarlos como que son compuestos por un átomo central de silicio y 4 átomos, perdón, de oxígeno en las esquinas, ¿verdad? Si cada átomo de silicio tiene 4 cargas eléctricas positivas, mientras que cada átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas, es necesario que cada uno de los átomos de oxígeno use una de sus cargas para atraer a una de las cargas del silicio, ¿verdad? Quedando así saturado el átomo central de silicio, mientras que las esquinas todavía tienen una carga negativa para enlazarse a otro átomo con carga positiva. Cuando esto último ocurre, entonces tenemos que se puede formar una cadena de tetraedros mediante los enlaces del tipo oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, ¿verdad? Como pueden apreciar ustedes en lo que es la imagen, ahí les va explicando lo que es oxígeno y oxígeno les va a dar silicio. Ya en la segunda parte, donde podemos apreciar ahí está el oxígeno y silicio, ¿verdad? Ya un conjunto. Estos tetraedros, podríamos decir que en las arcillas están lo que son las hidrófobas y las hidrófilas, que son estas. Según lo que dice la teoría, ¿verdad? Las arcillas hidrófobas son las que tienen, ¿cómo les podría explicar? Son las arcillas que se modifican usualmente a cambio de lo que es el agua, ¿verdad? Se vuelven lo que es repelentes al agua, y las hidrófilas son las que pueden llegar a conectarse o tener una conexión en sí con lo que es el agua. Aquí también podemos observar lo que es una sustitución isomórfica en lo que son los octaedros. Una sustitución isomórfica, como les decía anteriormente, de un ion en la red cristalina por otro tamaño similar, ¿verdad? Lo básico. De manera que no hay ninguna alteración en lo que es la estructura cristalina. Ustedes pueden ver que ahí lo único que pasa es que se cambia de ion, ¿verdad? Para que la estructura no sea modificable o no haya alguna alteración. En la capa tetraédrica, el aluminio 3 puede sustituir al silicato 4 e incluso el fósforo, ¿verdad? En la capa octaédrica, que es que sería el aluminio 3 puede ser sustituido por hierro 2, hierro 3, magnesio 2 y zinc 2, ¿verdad? Entre otros. Eso nos define que esto puede ser asociado con un intercambio catiónico a medida de que no haya ninguna alteración en lo que es nuestro producto, ¿verdad? Según lo que yo encontré, eso fue lo mejor que yo pude recapitular, como poder decir que fue un resumen, y espero que hayan comprendido algo de lo que les pude explicar y algo de lo que les pude leer también, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias, José Vaca. Aquí, muchachos, tengan en cuenta que cuando uno expone, no es estar leyendo exactamente lo que está en la diapositiva, ¿sí? La diapositiva es como una ayuda, un soporte, pero si se supone que las personas que están viendo tu exposición saben leer, no tiene ningún objetivo tú leer absolutamente todo lo que está en la diapositiva, ¿sí? La idea es explicar, no leer. Correcto. ¿Sí? Esa es la idea especial
de una exposición, el manejo del tema. Ahora, si me tuvieras que dar un ejemplo concreto de sustitución isomórfica en una finca, ¿qué pasaría? ¿Qué estaría pasando? Un ejemplo concreto, José Vaca. ¿Cómo así, Máster? Un Repítame la pregunta. un ejemplo de sustitución isomórfica en una finca. Plantéame un escenario. De acuerdo a todo lo que leíste, entendiste. Es que el problema con ustedes, muchachos, es que muchas veces se quedan en una exposición tan escueta que hacen copy-paste, vienen a leer las diapositivas y ya, salió la exposición. Y es mucho más profundo que eso, ¿sí? Es el análisis, recuerden que todo esto es el análisis, pero edafológico. Y eso, ¿para qué me interesa a mí en la vida real? ¿Qué nos puedes decir de eso, José? Bueno, Máster, ¿podría lo que es explicar un poco acerca de un cultivo en referencia o cualquier tipo de finca? Llévamelo a la realidad. Es Bueno, más, ahí ni siquiera tienes que meter cultivo. Ahí no entra cultivo. según lo que yo pude comprender, Máster, es que el proceso por el cual ocurre la sustitución Ujú. es una forma de, perdón, de no modificar estructuralmente lo que son las arcillas, ¿verdad? Ujú. Lo único que consiste es en compensar lo que son las cargas que se están intercambiando en el momento. Y entonces, ¿qué importancia tiene esto para un suelo? ¿Qué importancia? ¿En qué estadio? Normalmente en qué estadio del suelo estaría ocurriendo esto? Podría ser, Máster, dependiendo de lo que es, como lo expliqué, la alteración del pH. Ujú. Podría ser que nos está manteniendo el pH como nosotros lo necesitamos, no se está alterando, no se está poniendo ni ácido ni totalmente lo que es alcalino, sino que Ujú. estamos a un nivel neutro. Podría Ah. explicarle. Ok, y digamos que empezaron con malas prácticas y pusieron fertilizantes, síntesis química con residualidad ácida. ¿Qué pasaría en esa finca? Podría pasar que las sustituciones no se van a dar adecuadamente como se da lo normalmente, ¿verdad? Podrían alterarse las sustituciones a medida de los compuestos químicos que se estén relacionando ahí, ¿verdad? No sé, según lo que La verdad comprendo. no me estás diciendo mucho, siento que te estás yendo por las bandas. Sí, O la sea, es que verdad. Yo soy no bien sé franca. no sé cómo entrar al núcleo exactamente, pero porque no profundicé mucho, pues, podríamos decirlo. Ah, bueno, eso me gusta que se den cuenta ustedes mismos. Esta exposición las veo escuetas, las veo lo simplecito por encimita y sale. Y no es así. Es la primera que hacemos, entonces vayan mirando cómo es el estilo de la clase. ¿Sí? Bueno, sin embargo, entonces Ok, Máster, vamos a mejorar. Ok, José, muy bien por responder, muy bien por tener las cosas en tiempo y forma. Como no se conectó el compañero Ángel, entonces dejaríamos hasta allí, ¿ok? Recuerden que tienen mucho por estudiar. Cualquier pregunta estoy a la orden.